Pensemos en esto por un segundo. ¿Cómo una civilización antigua logró levantar una mega ciudad, una de las más grandes del mundo, sin una gota de electricidad? Bueno, la clave estaba en sus venas, pero no venas de sangre, sino de agua. Hoy vamos a hablar de las arterias que literalmente le dieron vida al Imperio Romano, los acueductos. La pregunta es tremenda, ¿no? Sin bombas, sin motores, sin una red eléctrica. Los romanos se enfrentaron a este desafío monumental hace más de 2000 años. ¿Y su solución? Bueno, fue tan elegante como efectiva, basada en una fuerza que todos conocemos, pero que ellos dominaron como nadie. Para entender la genialidad de la solución, primero tenemos que meternos de lleno en la crisis. Hay que imaginarse una ciudad de 1 millón de personas, donde su única fuente de agua, el río Tíber, era básicamente también su alcantarilla. Roma se estaba ahogando en su propio éxito. Sin agua limpia, la ciudad no solo iba a dejar de crecer, se iba a morir. Y entonces, el punto de inflexión. Año 312 a.C. Con la construcción del Aqua Appia, el primer acueducto, Roma rompió sus cadenas. Por primera vez, la ciudad ya no dependía del río sucio que tenía a sus pies. Ahora podía ir a buscar agua pura a manantiales lejanos, iniciando una revolución silenciosa que corría bajo tierra. Y uno se pregunta, ¿cómo lo hicieron? ¿Era magia? ¿Alguna tecnología secreta que perdimos? Pues no. El secreto detrás de todo este sistema gigantesco es una fuerza tan pero tan familiar que a veces ni la notamos: la gravedad. Simple en teoría, sí, pero llevarlo a la práctica requirió una precisión casi sobrehumana. Aquí es donde vemos la verdadera genialidad romana. Los ingenieros tenían que calcular una pendiente casi imperceptible. Hablamos de apenas unos centímetros por cada kilómetro. Era un equilibrio perfecto, delicadísimo. Si la pendiente era muy empinada, el agua se convertía en una fuerza destructora que arrasaba con los canales. Pero si era demasiado plana, el agua simplemente se estancaba y se echaba a perder. Un error de milímetros podía arruinar kilómetros y kilómetros de construcción. Claro, el terreno no siempre coopera. No siempre es una suave pendiente. ¿Qué haces cuando te encuentras con un valle profundo? Construir un puente de kilómetros a veces era sencillamente imposible. Así que los romanos, en lugar de pasar por encima, encontraron una forma brillante de pasar por debajo. Y a esto lo llamaron el sifón invertido. Y no, de nuevo, no es magia, es pura y dura física. La idea era increíblemente audaz: usar la propia fuerza del agua al caer para que se impulsara a sí misma hacia arriba al otro lado del valle. A ver, vamos a desglosarlo en 3 pasos. Es fascinante. Primero, el descenso. El agua se precipita hacia el fondo del valle por tuberías de plomo completamente selladas. Con cada metro que cae, la presión aumenta de forma brutal. Segundo, la contención. Allá abajo, en el fondo del valle, esas tuberías tienen que aguantar esa presión inmensa. Y tercero, el paso clave, el ascenso. Toda esa energía acumulada no tiene a dónde ir, excepto hacia arriba. La presión es tan fuerte que empuja al agua por la tubería del otro lado, casi hasta la altura original. El agua literalmente se empuja a sí misma para superar el obstáculo. Y acá les va un dato que seguro rompe con la imagen que tenemos en la cabeza. Pensamos en acueductos y, ¿qué vemos? Arcos majestuosos, ¿verdad? Bueno, la realidad es que más del 80% de todo el sistema era invisible. Corría por túneles subterráneos. ¿Y por qué? Pues porque era más práctico, más seguro y protegía el agua de la contaminación, del calor del sol e incluso de ejércitos enemigos. Los arcos eran el último recurso, la solución para cuando no quedaba otra. No eran la norma. Muy bien. Ya vimos toda esta obra de ingeniería monumental. Pero, ¿para qué? ¿Cómo cambió la vida de la gente común en Roma? El impacto no fue solo grande, fue de verdad revolucionario. Piensen en este número. Con 11 acueductos bombeando agua a la ciudad sin parar, cada ciudadano romano tenía a su disposición más de 1000 litros de agua al día. Para que nos hagamos una idea, eso es muchísimo más de lo que la mayoría de nosotros usamos hoy. De hecho, un romano promedio del siglo I tenía acceso a casi el doble de agua que una persona que vivía en una ciudad moderna en pleno siglo XX. Es una estadística que cuando la piensas es simplemente increíble.
Esta abundancia de agua corría por todas partes, sin parar. Llenaba las fuentes públicas gratuitas, las mansiones de los ricos y, muy importante, limpiaba las alcantarillas, lo que mejoró la salud de todos. Pero el verdadero corazón de la vida romana, alimentado por esta corriente inagotable de agua, eran los baños públicos, las famosísimas termas. Y ojo, hay que olvidarse de la idea de un simple lugar para bañarse. Las termas eran el epicentro de la vida social romana. Eran una mezcla de gimnasio, spa, centro de negocios y club social todo en uno. Allí se cerraban tratos, se discutía de política, se hacían amigos. Todo esto era posible gracias a ese flujo constante y generoso de agua limpia. Entonces, ¿qué queda de toda esta maravilla de la ingeniería? ¿Cuál es el legado de los acueductos hoy en día? Bueno, la respuesta está literalmente bajo nuestros pies. Cuando el Imperio Romano cayó, sus arterias fueron cortadas. Los acueductos fueron destruidos o simplemente se dejaron de mantener. Las consecuencias fueron devastadoras. Las grandes ciudades se vaciaron porque ya no podían sostener a tanta gente, y las enfermedades que el agua limpia había mantenido a raya por siglos regresaron con una fuerza terrible. Los romanos entendieron una verdad fundamental, una que sigue tan vigente hoy como entonces. El agua es el derecho que permite que una ciudad exista. Sin ella, no hay civilización. Es así de simple. Y que nadie piense que este legado es solo una ruina bonita para los turistas. El principio básico de mover enormes cantidades de agua a través de grandes distancias usando solo la gravedad sigue siendo la columna vertebral de muchos de nuestros sistemas de agua modernos. Quizás hoy usamos tuberías de PVC en lugar de arcos de piedra, pero la idea, la visión, es puramente romana. Y esto nos deja pensando, si la solución a un problema de hace 2000 años sigue fluyendo, literalmente, bajo nuestras ciudades, ¿qué otras ideas geniales de la antigüedad usamos todos los días sin siquiera darnos cuenta? El ingenio romano sigue entre nosotros, muchas veces oculto a simple vista. Gracias por habernos acompañado.